He empezado una nueva serie. Estabas en la pregunta también. No, la epístola es a los Efesios, que curiosamente decíamos, no sé si os acordáis, que en los textos más antiguos no aparece la expresión a los Efesios, entonces no se sabe exactamente a quién iba dirigido. Pero no sé si igual, porque el contenido de esta carta es impresionante y eso es lo que vamos a reflexionar, ¿verdad? La vez anterior que yo compartí, además de hacer una introducción, ¿quiénes han hecho las tareas? Ahí se pillado. Ay, menos dan una mano. Lectura a esa epístola a los Efesios. Os comenté también que Colosenses era una carta prácticamente como muy cercana, muy paralela, ¿verdad? Interesante y de ver todas las profundidades que se manifiestan en ella, ¿no? Hablamos solamente de los dos primeros versículos, donde decíamos que tenía un formato habitual en aquel tiempo, ¿sí? Donde se presentaba la persona que iba a hacer el escrito, Pablo, él se define como apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Luego dice a quién les está escribiendo, a esos fieles, a santos y fieles en Cristo Jesús, y lo que les deseaba, ¿no? Era gracia y paz, dijimos, ¿verdad? Que eran dos palabras, una de ellas, gracia, hacía un juego de palabras con una palabra habitual para los griegos, y la paz era algo, un saludo más típico de ¿quiénes? De los judíos, de los hebreos, ¿verdad? Shalom, el shalom de Dios, que es lo que ellos se suelen desear. Eso es lo que lo que les deseaba y nosotros nos damos por aludidos, ¿verdad? Como receptores de la carta, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después del saludo, lo que Pablo va a comenzar a hacer, a desarrollar, es una poderosa oración para interceder, en principio, por los efesios. ¿Sí? Y este tipo de oración es muy llamativa porque es extensa, muy extensa. Hay algunos que entienden que la oración se prolonga desde este versículo 3, el cual vamos a ver hoy, hasta el 23, o sea, hasta el final del capítulo 1, y hay quienes argumentan de que la oración que Pablo está haciendo se extiende y abarca hasta el capítulo 3. ¿Sí? Y mirando, ¿no?, el por qué ellos argumentaban esto, por qué lo pensaban, me doy cuenta de que en medio de estos capítulos hay como expresiones que nos hacen pensar de que Pablo sigue, digamos, en esa oración, ¿vale? Por ejemplo, en el capítulo 3, en el versículo 1, nos está diciendo... yo creo que apuntamos. No lo sé. El Señor que apunta ahí. En el 3.14 estoy ahora viendo, pero algo he apuntado por ahí mal. Pero hay expresiones donde va Pablo diciendo, por ejemplo, en el 3.14 dice, por lo cual doblo mis rodillas ante el Padre. O sea, está hablando como de expresiones de oración, voy a decir, en medio de todos estos textos. Y cuando está acabando el capítulo 3 en concreto, aparece lo que se llama una doxología. ¿Sí? Una doxa es cuando nosotros damos la gloria a nuestro Dios y es como una expresión que está cerrando la alabanza o dando como adoración al Señor, ¿no? Cuando dice al que es poderoso para hacer todas las cosas infinitamente más allá de lo que podemos pedir o entender, etcétera, etcétera. A Él sea la gloria. Es así como termina el capítulo 3, ¿vale? Por eso algunos
dice, esta oración se extiende hasta 3 capítulos, ¿no? ¿Cómo puede una oración tan larga, cómo puede ser tan extensa y tan llena de conceptos, ¿no? Yo no sé si os acordáis de un comentario que yo hice de los estudiosos con respecto a esta epístola. Ellos decían que era una de las composiciones más divinas del hombre, ¿sí? E incluso dicen como que era la corona o el punto culminante de la teología, de toda la teología de Pablo. ¿Por qué? Porque la enseñanza que hay aquí es algo impresionante. Pues ya me perdonaré si estoy influida porque justo estoy con varios hermanos en un seminario y entonces el profesor de exégesis es como muy profundo, ¿no? Y él nos enseñaba cómo esta oración tiene una característica donde él lo entendía como si fuera un pasillo lleno de puertas, ¿sí? Donde cada concepto, cada palabra iba a ser una puerta y había puertas en las que si tú entras nos daba cabida a otro entendimiento más profundo, ¿sí? Se nos abre otro pasillo donde hay otro montón de puertas con otros conceptos, ¿sí? Si abrimos otra puerta, ¿verdad? Y entonces lo que él nos transmitía era eso, ¿no? Como que esta oración es todo un conjunto de puertas y cadenas, digamos, de conceptos, donde nosotros lo que vamos a tener es como un concepto cada vez más profundo. Vamos adentrándonos en las profundidades de lo que Dios nos quiere enseñar. Yo me imagino que vosotros no os vais a apasionar tanto como yo por esto, pero espero que os pueda transmitir algo de todo lo que yo estoy recibiendo. Voy a leer el primer párrafo, ¿sí? Que en el texto original es una sola frase, que va desde el versículo 3 al versículo 14. ¿Sí? Esto en griego es una sola frase, ¿de acuerdo? Por eso no la voy a interrumpir, la leo de continuo. Por cierto, voy a usar la Biblia textual. La Biblia textual, la cuarta edición de la Biblia textual. Esa no toda la tenemos ahí, cada uno tenéis la vuestra, ¿verdad? Valera, o si queréis, igual si escribes aquí Valera, ¿vale? ¿Sí? Pero vais a ver que hay cosas que son un punto distintas. La Biblia textual está intentando ser como muy fiel a ese griego, ¿vale? Yo lo leo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. En Él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos, conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo, hasta la culminación de una dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos, las que están en la tierra, en Él. En Él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de ser para alabanza de su gloria, nosotros, los que primero hemos esperado en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es
hagas de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. Una sola frase, hermano. Una sola frase es este párrafo, ¿vale? Y yo tenía la intención de entrar en la primera parte, los 6 primeros versículos. Esa fue mi intención cuando empecé a escribir la predicación y me quedé en el primer versículo, ¿vale? Según hemos estudiado con Marcela, ¿os acordáis de lo que Marcela nos está transmitiendo a través de la serie del Sermón del Monte? ¿En qué parte estamos? En el Padre Nuestro, ¿sí? Estamos desarrollando el Padre Nuestro. ¿Vosotros os acordáis que nos dijo cuál debería de ser el comienzo de nuestras oraciones? Eso es, ¿sí? Le alabamos. Lo primero, santificado sea tu nombre. Ese es lo primero que debemos de hacer, ¿verdad? Pues eso es lo que Pablo va a hacer exactamente en esta intercesión, en esta oración que él comienza a derramar y a declarar por los efesios. Él entra a expresar una alabanza dirigida al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es aquel que vamos a ver que obra a través de su Hijo Jesucristo y obra a través del Espíritu Santo, ¿sí? Lo que vamos a ver en esta carta es cómo cada persona de la Trinidad tiene exactamente su función muy concreta, ¿sí? Esta es una carta que deja muy claro la Trinidad de Dios, ¿no? Y es que Dios, hermanos, es el centro de todo. Dios es el centro de todo y debe ser el centro de nuestras vidas. Los cristianos tenemos o necesitamos tener un entendimiento de que todo procede de Dios, que de Él surge todo y que por Él estamos aquí en este tiempo de la historia. Me ha encantado cuando de repente Marcia ha compartido en el libro de Esther, justo ese comentario que Mardoqueo le hace a Esther y le dice, ¿y quién sabe si para este momento estás tú precisamente aquí? ¿Sí? Y como ella nos quería transmitir y nos ha transmitido, hermanos, no estamos aquí de casualidad, ¿vale? Nosotros, cada uno de nosotros jugamos un papel que estamos escribiendo. Hay una historia detrás de cada uno de nosotros que se está escribiendo, pero os voy a dar una mala noticia. No somos el centro de esa historia. Sí, a veces estamos tan centrados en nosotros mismos. Pero algo que necesitamos cambiar, aún dentro de la mente de la Iglesia, es que nosotros no somos el centro de esta historia. Nuestro Dios, nuestro Padre y Dios es el centro de todo, de tu historia y de mi historia, ¿sí? Necesitamos un entendimiento de que nosotros no estamos aquí de casualidad. ¿Cuántos habéis nacido fuera de este país? Prácticamente todos. ¿Qué hacéis aquí? ¿Os habéis preguntado alguna vez qué hacéis aquí? ¡Ay, ese Dios mamón! ¿Verdad? Ese Dios mamón como tira, como hace dejar las cosas y lanzarnos a la misión de buscar dinero, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús necesitamos cambiar esa mente. Pablo lo que nos está queriendo decir es, mira a Dios. Esta historia la escribe Dios. Y aunque tú te pases toda tu vida mirándote a ti mismo y a tus problemas, te vas a encontrar que cuando termines
va a haber un Dios que es el que te ha creado y te va a decir, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Qué has hecho con el tiempo que yo te he dado? ¿Qué has hecho con los talentos que yo te he dado? Ah, no eran para mí, no eran para mi familia. Y el Señor te va a decir, eran para mí, eran para mi obra, aunque tu familia esté dentro de mi obra. Pero ¿me entendéis que es muy distinto? Que es muy distinto tener un pensamiento de la vida centrado en nosotros o en Dios. Pablo nos está queriendo hacer reflexionar y decir, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué vives en la sangre? ¿Por qué vivimos en estos tiempos en los que hay tantos cambios? ¿Por qué vivimos en medio de estas crisis? Igual en Ucrania están diciendo, ¿por qué vivimos en medio de esta guerra? No es casualidad que cada uno de nosotros con nuestro nombre, nuestro apellido, estemos en este momento aquí. Iglesia, estamos llamados a mirarle a Dios y a preguntarle ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este lugar, en este tiempo? ¿Solo trabajar? ¿Creéis de verdad que Dios lo único que quiere de ti es que trabajes? No. Ese es el medio que Dios nos ha dado para subsistir. Nada más. Pero a veces lo convertimos en el centro de nuestra vida. ¿Qué estudio? Para tener dinero. ¿Qué trabajo? Para tener dinero. Sí, don Mamón, que se disfraza, ¿verdad? Y mira que la Biblia nos habla cuántas veces, cada vez que menciona la avaricia, nos dice que es idolatría. Y la avaricia, que es idolatría. ¿Sabes lo que significa esto? Hay un gran Dios detrás de ese don dinero. Hay un gran Dios. Y servirlo es idolatría. Necesitamos centrar nuestras mentes en Dios. ¿Qué pinto aquí? Se lo pregunto a quién. Mejor que se lo preguntes a Dios. Pues si lo preguntas a tu marido, igual te dice, anda, calla, vete y trabaja. Si lo dices a tus hijos, mamá, dame. Te va a decir, mejor trabaja. ¿Verdad? Pregúntaselo a Dios. Pregúntaselo a Dios. No es ninguna tontería lo que estoy queriendo transmitir, ¿eh? No sé si lo entendemos. Yo pido al Espíritu Santo que nos lo haga reflexionar, porque esto puede tambalear todo lo que tenemos debajo de nuestros pies. ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué estoy dedicando mi vida? Si no se lo preguntan nunca a aquel que me ha creado. ¿Verdad? Igual resulta que estamos caminando, aquí está Dios, estamos caminando completamente lo contrario a cuál es el plan de Dios. Nos está diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Sabéis qué ocurre? Que hay un fin. Lo sabemos, ¿verdad? Que esto se termina. ¿O creéis que vais a vivir para siempre? Yo sí voy a vivir para siempre, pero en otro lugar. Os he pillado. Sí vamos a vivir para siempre, pero en otro lugar. O bueno, quizás sea ese, ¿verdad? Reformado. Pero ¿dónde vas a vivir? Sea el kit de la cuestión. ¿Dónde vas a vivirlo? Esa eternidad. Y eso lo decides aquí. Ten cuidado para dónde miras. Mi consejo es que le mires a Dios. Que le mires a Dios. Porque el lugar donde vas a vivir y la posición en la que vas a estar depende de lo que tú hagas en esta vida. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Hay alguna palabra que os parezca que destaca en esta frase? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con toda bendición espiritual en Cristo.
Vamos, eso es algo rápido. Venga, bendijo, bendición, bendito, ¿verdad? Exactamente. Esa palabra, aquí hay un juego, por eso no he cogido la nueva versión internacional que yo normalmente uso, porque él comienza, no sé por qué han traducido, alabado sea, y sin embargo Pablo está haciendo un juego de palabras con la palabra bendición, bendecir, eulogeo, ¿sí? ¿Sabéis qué significa eulogeo, la palabra bendecir? Es muy fácil. Decir bien, ¿sí? Eulego, ¿no? Decir bien, ¿sí? Y lo que nosotros estamos diciendo cuando le decimos bendito, o Pablo, ¿no? Está transmitiendo cuando dice bendito seas, Padre, lo que está queriendo es transmitir nosotros hablamos bien de ti, Padre. Nosotros queremos decir bien de ti, Padre, ¿no? Porque tú eres ese Dios nuestro, ese Padre nuestro, ¿no? Y lo queremos exaltar. Tú eres aquel que te lo mereces, ¿verdad? Y la otra expresión dice, ¿quién nos bendijo? Tenemos que tener en cuenta que bendecir implica siempre hablar, porque es decir bien, porque si no, ¿cómo dices bien? ¿Cómo decimos? Decimos con la boca, ¿no? Aquí entran las palabras, hermanos. Necesito, no sé qué muy profundo tengo que hablar, pero necesito, amado Espíritu Santo, que nos despierte, ¿sabes? Él dice que nos bendijo. Esto quiere decir que Él dijo bien de nosotros, dijo bien para nosotros, ¿sí? Él hizo una declaración verbal sobre nosotros. ¿Y cuándo nos bendijo? ¿Qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo? ¿Sí? Entonces, ¿el tiempo qué es? Para nosotros que estamos muy acostumbrados a presente, pasado y futuro, está el verbo en pasado. Ah, nos bendijo antes. Como algunos que ya han leído varias veces seguramente la carta, dice antes de la fundación del mundo, como lo veremos, ¿verdad? Qué lejos se ha ido Pablo. Que nos bendijo antes. No voy a entrar ahí todavía, ¿vale? ¿Cómo nos bendijo? Con toda bendición espiritual. ¿Qué querrá decir esto? Porque seguramente que cuántas veces igual lo hemos dicho, pero no sabemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Con toda bendición espiritual. Mirad, como decía, os voy a lanzar una frase de este profesor, ¿vale? Dice, Dios agotó todo lo que tenía bueno para decirnos. Dios agotó todo lo que tenía bueno para decirnos. Para que lo podamos entender, yo me acordé del caso de la bendición de Isaac hacia Jacob. Vamos a abrir Génesis por si acaso. No nos vamos a centrar en esto, pero solo quiero que me entendáis qué significa el agotar toda bendición. Esto es el versículo que me vino a la mente. Génesis 27, cuando él va al versículo 27, voy a leer del 27 al 29, ¿vale? Esta es la bendición que que Isaac entrega a su hijo. ¿A quién pensaba el que le estaba bendiciendo? A Esaú. ¿Pero quién estaba recibiendo toda la bendición? Ay, Señor, Jacob. Bueno, dice la bendición. Entro ya en la bendición. Textual, oye. He aquí el aroma de mi hijo, como el aroma del campo que ha bendecido Adonai. Ja Elohim, te dé, Ja Elohim es el nombre de Dios, ¿vale? ¿Sí? El Dios. Ja Elohim, te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra. Abundancia de grano y mosto. Que las naciones te sirvan como esclavos y los gobernantes se postren ante ti. Sé Señor de tu hermano y póstrense ante ti los hijos de tu padre. El que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendito. Sigue el texto explicándonos, ¿no?
cómo Esaú de repente entra, bueno, ahí se dan cuenta de que no era Jacob quien había recibido la bendición, ¿no? Fijaros, hay una pregunta que Esaú le hace a su padre en el versículo 36. Dice, Padre, te ruego que a mí también me bendigas. Estoy como perdida en el texto, perdóname. Dice, ¿te queda alguna bendición? ¿No? O sea, bendíceme a mí también. ¿Te queda algo de bendición? Claro, él dice, yo se lo he entregado todo, toda bendición se le ha dado a tu hermano. ¿Qué le había entregado? Le había entregado la productividad de su trabajo, le había entregado sustento, le había entregado fama, le había entregado el reconocimiento, le había entregado autoridad sobre todos, le había entregado la protección. Si alguien se volvía en contra de él, maldito era. Le había entregado todo. Esaú dice, pero no te queda ninguna bendición para mí. Y ambos lloraron, porque lo único que lo puedo decir, he entregado todo. Creo que lo único que lo puedo entregar es, algún día te desquitarás de tu hermano, pero no tenía nada, no le quedaba nada para él. ¿Se entiende esto? Cuando Dios nos está bendiciendo con toda bendición espiritual, Él nos está dando absolutamente todo lo que vamos a necesitar durante nuestra vida para cumplir el propósito que tenemos para esta existencia. ¿Qué creéis que necesitáis? ¿Qué creéis que son vuestras necesidades? Decidme. ¿Qué solemos necesitar? ¿Qué necesita el hombre? Abrigo. ¿Abrigo? ¿Cómo? De hecho, Alimentos, sustento, protección, trabajo para tener el sustento, ¿verdad? Protección, familia, estabilidad emocional. una estabilidad emocional. Eso sobre todo es como una consecuencia, ¿verdad? De cuando tenemos esto, normalmente recibimos una estabilidad emocional, ¿no? Salud. Hermanos, ¿sabéis una cosa? Que el Señor dice que nos ha entregado ya todo. No sé si lo entendemos. El Señor ya nos ha dado, dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, que el Señor nos entregó ya toda bendición espiritual. El Señor te ha entregado absolutamente todo lo que tú necesitas. Otra cosa es, ¿qué estás haciendo con ello? Si lo estás tomando, lo estás dejando. Si no quieres pasar por el aro para tomar lo que el Señor te quiere dar, ese es otro problema. ¿Se entiende esto? El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El Señor nos ha dado ya toda capacidad que tú crees que puedas necesitar. El Señor nos ha dado todas las fuerzas que podemos necesitar. El Señor nos ha dado todo el amor que podemos necesitar. El Señor nos ha dado toda la compañía que puedes necesitar. El Señor nos ha dado toda la salud que necesitas para cumplir ese propósito. Toda bendición espiritual ha sido entregada para nosotros desde antes de que tú estés aquí en esta vida. No voy a decir de haberte creado porque quiero que abramos nuestra mente a todo esto, ¿sí? Muchas veces nosotros vamos a pedirle a Dios bendiciones. Señor, dame, ten de mí misericordia. ¿Tú crees que Dios no tiene de ti misericordia? ¿No? Dame esto, dame lo otro. Quiero que interioricemos. Yo creo que necesitamos como hijos suyos interiorizar una cosa. Lo tienes. Lo tienes. Yo sentía que cuando yo leía Efesios, él está diciendo, ya los tienes, hija mía, ya los tienes.
tómalos. Este es nuestro problema. Este es nuestro problema, que parece que se nos escurren, que no los sabemos encontrar, iglesia. Estamos bendecidos, dice la palabra, con toda. Y toda significa toda. Toda bendición espiritual. ¿Sí? El Señor no nos ha escogido, como vamos a ver, como iglesia, ¿verdad? Sin habernos dado todo lo que nosotros vamos a necesitar. Necesitamos interiorizar esto, ¿sí? Quizás tenemos que aprender a clamar distinto. Quizás necesitamos un entendimiento renovado. Quizás lo que necesitamos es pedirle al Señor que nos ayude a ser conscientes de dónde están esas bendiciones. Señor, ayúdame a poner mi vida en orden en estas áreas. ¿Por qué yo no estoy disfrutando de esas bendiciones? Y no me quiero meter ahí, porque eso podría ser otra serie. ¿Dónde están las bendiciones? Podría ser otra serie, ¿verdad? Sí. Pero os aseguro, y esto es lo que afirma el texto, que han sido ya entregadas. Esto es lo que necesito que en esta mañana lo interioricemos, ¿sí? Ya han sido entregadas, es lo que nos está diciendo Dios. Tu Padre te ha dicho, ya te lo he entregado todo. Ya te lo he entregado todo. Estás bendecido. Sí. Es verdad que creciendo iremos aprendiendo dónde están las bendiciones y cómo tomarlas, ¿verdad? Eso seguramente lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, pero que es algo que nos ha sido otorgado, ¿sí? Para que no echemos de menos dónde están, ¿sí? La siguiente palabra dice, en los celestiales. ¡Guau! ¿Dónde me he metido? En los celestiales. Esto sería, voy a poner un lugar, entre comillas, ya que no es un espacio físico propiamente dicho. Sería de alguna forma una realidad espiritual, voy a hablar así, donde nosotros hemos sido hablados. Es que, ¿cómo crea Dios las cosas? Hablando, con la palabra, ¿sí? La palabra es enviada por Dios y la palabra crea, es creativa, la palabra de Dios es creativa, ¿vale? Pues nosotros igualmente hemos sido, voy a decir, definidos, hablados, y en esa hablar, además de hablarnos a nosotros y habernos diseñado ya, voy a decir, porque nosotros tenemos un pensamiento muy terrenal, ¿no? Si yo te digo, ¿desde cuándo existes, Ixia? Desde que nací. Desde que nací, eso es lo que solemos pensar, ¿verdad? ¿Y qué tal si nuestro Dios nos está diciendo que tú ya existías en Él desde la eternidad? Porque si has sido bendecido, ¿a quién ha bendecido? ¿A quién ha bendecido si no existías? ¿Sí? ¿Qué está diciendo la palabra? Que te ha bendecido, como bien lo habéis dicho, antes de la fundación del mundo. Dices, pero si yo no había nacido entonces. Claro, yo no estoy diciendo que hayas nacido en esta tierra. Pero necesitamos entender de que ya somos en la eternidad. El Señor ya te pensó, el Señor ya te formó, el Señor ya te describió, el Señor ya habló sobre ti. ¿Se entiende esto? Yo sé que rompe a veces muchos esquemas, ¿verdad? Dices, ¿cómo? No soy tan vieja, dice. Sí, somos así. Quizás en esta tierra no somos más nuevos, ¿verdad?
Pero el Señor nos definió, si nos bendijo, ¿en esto estáis de acuerdo conmigo? A lo que le cueste encajar esta idea. Si te ha bendecido, será que estabas ahí o no. Eras ya, ¿no? Aunque sea en la mente de Dios, vamos a pensar que somos una idea. ¿Sí? Yo creo que seguramente el Señor ya nos habló. Y esto nos cuesta, ¿vale? Pues el Señor está diciendo que nos bendijo, ¿dónde? En estos celestiales, en esta realidad espiritual, no en esta realidad natural que estamos a veces tan aferrados a ella, ¿vale? Fue como la mayoría de las Biblias traducen lugares celestiales, ¿vale? Porque ese en tiene un peso de lugar, ¿vale? Pablo no nos está hablando aquí de que seremos bendecidos en el cielo cuando muramos. ¿Dice eso? No. ¿Cuándo es el verbo de la bendición? Pasado. Nos bendijo. Esto es en el pasado. Pablo no está en este momento queriendo decirnos que qué bueno que cuando... Porque esto es lo que normalmente pensamos, ¿verdad? Ah, cuando me muera iré al cielo. Anda, y si te dicen que antes de haber nacido también estabas ahí, esa sí que es buena, ¿eh? Pues es lo que está diciendo Pablo, ¿sí o no? Rafa dice, espérate, que me estaba diciendo. Solo vamos a intentar, ¿sí? Si te ha bendecido, a alguien ha bendecido, ¿no? ¿A ti te ha bendecido? Amén, en el nombre de Jesús, ¿no? Luego, ahí estabas, ¿no? Ahí estabas. Yo también sé que tú ahí estabas. Sí. De hecho, el texto está haciendo referencia, como hemos dicho, a algo que ocurrió en la eternidad. Y la eternidad significa, mirad, yo creo que aquí solemos tener una dificultad. La eternidad significa donde no hay tiempo. Donde no hay tiempo. Que es distinto a decir un futuro y futuro y futuro. No. Que no hay tiempo. Esto nos cuesta mucho, ¿vale? O sea, salimos a una dimensión donde no hay tiempo. El presente, el pasado, pues ya os lo estoy poniendo más difícil, como ella se ríe, ¿verdad? Como para calmar, decir, ¿sí? Pero no estoy diciendo nada que no esté escrito en libros, ¿eh? Si queréis estudiar teólogos, pues yo esto es algo que me costó entender, pero cuando estaba estudiando una serie, los atributos de Dios, no sé si era la omnipresencia de Dios, ¿sí? Lo que el Señor se traía, digamos, ¿no? Y mis hermanos, en sus escritos, ellos decían que en la eternidad, el presente, el pasado, el futuro, todo está de golpe, ¿sí? Dios lo ve todo. Por eso a veces nos parece que llega tan tarde, ¿no? Me dice, ¿cuánto tarda, no? Según nosotros, que estamos dentro del tiempo, ¿sí? En Génesis 1:1 dice, en el principio. Eso significa que nos ha metido Dios en una dimensión de tiempo, como que comienzan las cosas desde entonces. Pero antes, Dios es. Dios es. Y parece que nosotros somos. Así parece que nosotros somos también en la eternidad. Bendecidos, hermanos. Bendecidos en la eternidad. ¿Sí? En esta condición de no tiempo, también esta es la situación de los celestiales. Es decir, que en todo ese lugar espiritual, en ese lugar, en esa realidad espiritual que la Biblia la llama los celestiales, no hay tiempo. Tú puedes encontrar el pasado, el presente o el futuro, como nosotros lo entendemos. Pero para ellos está. Las cosas están. No solo para Dios.
Lo que he podido aprender con este versículo es que no solo para Dios, sino para todo lo que habita en los celestiales, como vamos a ver ahora, ¿vale? Necesitamos ser conscientes y aceptar que nosotros somos espíritu. Esto es algo que nos cuesta, ¿verdad? Nosotros somos carne, eso lo tenemos muy claro, sobre todo cuando duele, ¿sí? Nosotros somos alma, ¿verdad? Y somos espíritu. ¿Sí o no? Sí. Ah, ya, por si acaso, yo digo, no sé. Sí, somos espirituales. Esto es algo que no se nos suele olvidar. Somos espirituales. Nosotros somos seres espirituales. Porque a veces que hablamos de espíritus, o sea, de seres espirituales, solemos pensar solo en demonios y en ángeles, ¿sí o no? Dios es espíritu, Dios nos hace a su imagen y semejanza. Nosotros somos espíritus. Y eso se nos olvida. Que según la palabra hay un mundo espiritual antes que el mundo físico. Que lo visible viene ¿de dónde? De lo invisible. ¿Y qué estamos diciendo? Pues, sino cuando decimos esa frase. ¿No? Que lo visible viene de lo invisible. Eso es lo que está queriendo decir. Que este mundo natural viene de ese mundo espiritual. Eso es lo que está diciendo la palabra, ¿verdad? Necesitamos entender que antes de que Adán pecara, y Eva, voy a decir, para que no quede la culpa en ninguna otra, tenían ellos una comunión perfecta, sin barreras con Dios. ¿Quién paseaba por el huerto con ellos? Dios. Nuestro Señor Jesús, dice, se paseaba, ¿verdad? Con ellos en ese huerto, ¿no? Había una comunión, no había una separación. Voy a llamarlo así, de estas dimensiones. ¿Se entiende? Estaban completamente unidas. Cielo y tierra eran uno. El paraíso, ¿sí? Y allí en un huequecito, el huerto para Adán y Eva. Pero ¿qué ocurre con la caída? Cuando entra ese pecado, ¿qué significa la muerte? Separación. Y de repente todos nosotros salimos de esa esfera, de ese entendimiento, de esa comunión, ¿sí? Con esa esfera espiritual, ¿no? Así que lo que vamos a ver ahora son los lugares en los que en esta misma carta, no me meto en otras cartas, en esta misma carta aparece este término de los celestiales para que nos dé una idea de qué hay, qué son, qué hay dentro de estos celestiales. ¿De acuerdo? En este versículo que acabamos de ver, en el versículo 3, podemos decir que es un lugar, hemos dicho, es un lugar de bendición, ¿no? Ahí fuimos bendecidos, dice la palabra, y es un lugar de definición, es un lugar de donde se nos ha hablado, ¿sí? El Señor es donde nos diseña, donde nos da identidad a través de sus palabras, estando Él en los celestiales. Mirad, los celestiales es un lugar que es creado, es un lugar creado por Dios, es un lugar que Dios ha... No sé cómo explicarlo, alguna vez os lo he intentado explicar en alguna clase. Es como un hueco que Él hace para decir, yo aquí no estoy, porque si no Él está en todo, ¿sí? Y donde Él ha decidido crear las cosas. Entonces es un lugar creado y aparte es un lugar de creación también, ¿sí? Donde también Jesús va creando las cosas, ¿vale? Vámonos al versículo 20 al 22 del capítulo 1. 20 al 22. Está hablando de la fuerza poderosa de Dios. Y dice así, la cual, la fuerza del poder de Dios, energizó a Cristo al levantarlo de los muertos y sentarlo a la diestra en los celestiales. Muy por encima de todo principado y autoridad, poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera.
y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Esta traducción es más difícil, ¿eh? A mí me suele costar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un lugar donde le vemos a Jesucristo en victoria. Dice que fue levantado y sentado a la diestra del Padre. No lo dice, el original no lo dice, pero a la diestra entendemos que del Padre en los celestiales. Es un lugar de victoria, un lugar de exaltación. Pero además dice que muy por encima de ¿quién? De principados, de potestades, ¿verdad? De autoridades, etcétera, etcétera. Y Él somete todas esas cosas debajo de sus pies. Lo cual quiere decir que los celestiales es un lugar de victoria de nuestro Señor Jesucristo y es un lugar de gobierno. Porque es un lugar donde Él tiene todo lo que hemos dicho sometido bajo sus pies. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es un lugar de gobierno también y de exaltación. Un lugar donde Cristo está exaltado en esos celestiales. ¿Vale? Capítulo 2, versículo 6. Dice, ahora está hablando de nosotros, y dice, bueno, de la iglesia, dice, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los celestiales. Ahí va. Entonces, ¿no solo Jesús está sentado en los celestiales? No. Es un lugar de victoria de Jesucristo. Y es un lugar de victoria de la Iglesia. ¿Sí? Porque Él nos hizo sentarnos y ser levantados junto con Él en los celestiales. Así que es un lugar de gobierno también para la Iglesia. Porque si estamos sentados al lado de Cristo, ¿quiénes están debajo de nosotros? Principados, potestades, ¿sí? Si yo me siento al lado, todo eso queda debajo, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 10. Otra parte donde aparece nuevamente la palabra. Dice, fijaros, este versículo en su día me impresionó. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los celestiales. ¿Cómo? Es un lugar, además de enseñanza. Es un lugar donde nosotros tenemos... ¿Quién es quien tiene que enseñar a quién? ¿Lo hemos entendido? Vuélvelo a leer. Sí. Sí. 3:10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Esto es lo que tenemos que transmitir, ¿sí? Tenemos que enseñar sobre la multiforme sabiduría de Dios. Dice, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Ahora, ¿en el futuro, hermanos? No. Ahora, ¿cómo? ¿Ahora? Sí, ahora, ¿sí? Ahora, ¿por medio de quién? De la Iglesia. O sea, que la Iglesia es responsable de mostrar la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién? A los principados y potestades en los celestiales. Bueno, esto ya se complica, ¿eh? O sea, que la Iglesia está... Lo estoy leyendo, ¿eh? Digo, ¿verdad? O sea, que la Iglesia debe de mostrar, debe de enseñar, debe de transmitir la sabiduría, la multiforme, ¿sí? Que es inmensa, las formas de la sabiduría de Dios a los principados y a las potestades. Ah, pero ¿tenemos que ver algo con esto, señor? Tenemos que ver algo con ellos, ¿sí? Sí, tenemos que ver algo con ellos. De momento nuestra responsabilidad es actuar hoy, dice, ahora, ¿sí? A
a esos principados y a esas potestades, que no son, bueno, en su día ya lo explicaremos, ¿verdad? Estamos llamados a actuar ahora y a actuar en los celestiales. ¿Sí? Y la última versículo que menciona de los celestiales, capítulo 6, versículo 12. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra, anda, también nos peleamos con estos, contra los principados y contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, no de este mundo, de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En la regiones. Así que, además de un lugar de gobierno, además de un lugar de victoria, además de un lugar donde hay que transmitir enseñanza, es un lugar de conflicto. Es un lugar de conflicto. Aquí hay diferentes entidades creadas. Hemos hablado de autoridades, hemos hablado de potestades, hemos hablado de tronos, de dominios, de príncipes, de gobernadores. Hablaremos de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las familias espirituales que Dios creó en el principio. ¿Sí? En las regiones celestiales hay luz y hay oscuridad. Y hay oscuridad. Digamos que los celestiales es un complejo mundo espiritual lleno de habitantes. Pero ahí no están todos revueltos, ¿vale? Ahí hay un orden, ahí hay estructuras, ¿sí? Ahí hay niveles y estructuras, ¿sí? Mirar la realidad de gobierno que hay, porque hemos visto que el Señor gobierna, ¿verdad? En esos celestiales, para gobernar hay principios de legalidad, hay autoridad. Por eso muchas veces cuando estamos hablando tenemos que entrar con autoridad. Por eso hay veces que entramos en cosas espirituales o en batallas espirituales y decimos, hermanos, no podemos ir absolutamente, cuidado, haz tus cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque es un mundo que se mueve con legalidad. Y te aseguro que si ellos dicen, pero aquí está descalificada, aquí hay pecado, ¿sí? Se abre una puerta para poder dañarte, ¿no? En este mundo se mueven con principios de legalidad, de autoridad y de justicia. Y de justicia. ¿Sí? Aquí nosotros siempre estamos clamando por la gracia, misericordia, misericordia, porque si fuera por justicia, sí, el Señor nos habría fulminado a todos. ¿Verdad? En este plano natural nos movemos mucho por la gracia, pero arriba se mueven por justicia. ¿Sí? El nombre que en hebreo se da a todos estos seres celestiales, esto es algo que también me llamó la atención, es que me deleito primero, de verdad, el nombre que se le da en hebreo a todos estos habitantes de los celestiales es Elohim. ¿Habéis oído esta palabra alguna vez? Referenciando a Dios. Vale. Pues esta palabra en realidad es más un título que un nombre. ¿Sí? Elohim. Y el más importante de todos los Elohim, el más alto, el más poderoso, el creador en realidad de todos ellos, ¿sí? Y de esa realidad espiritual es Ha Elohim, ¿sí? Ese Yahvé, ese Dios que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, en la Biblia muchas veces se habla de Elohim. Yo, por ejemplo, cuando tengo la Biblia textual, pues más claro, porque sé cuando hace referencia a Dios. En vuestras traducciones pone Dios, ¿vale? Cada vez que dice, y Dios dijo, ahí está diciendo, y Elohim dijo. Pero que Elohim, si hay muchos, ¿sí? Los hebreos tenían muy claro,
de quién era el gran Elohim, ¿sí? Por eso ellos lo mencionan como su Dios. Pero esta palabra aparece en muchos otros versículos, haciendo referencia a nuestro Dios miles de ellos. Pero también aparece haciendo referencia a los dioses y diosas de las naciones. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice Astarte, diosa de los sinónimos, Asera, diosa de... ¿Sí? Entonces, ese también es Elohim. El Elohim de tal pueblo, el Elohim de los amonitas, el Elohim de los... ¿Sí? Porque también se traduce como Dios, ¿no? Es un nombre que también se les atribuye a ellos. No me voy a parar, pero simplemente os lo aclaro, pues si no os lo daría los versículos y lo leeríamos, ¿vale? Pero, bueno, este es nombre. Salmo 82. Yo creo que seguramente que os ha llamado también la atención cuando lo habéis leído. Y dice, vamos al versículo 1, dice, Elohim se levanta en la reunión de los dioses. Dice, ¿eh? Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Elohim, pero haciendo referencia a nuestro Dios. Se levanta en una reunión ¿de qué? De dioses. De Elohim. Es lo que está queriendo decir. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Que por cierto hay asambleas de Elohim. Como hemos dicho, he dicho que era un lugar de gobierno, ¿verdad? Entonces hay reuniones, hay confederaciones, como lo que ocurrió con Job. Y no me meto en eso porque si no ya no voy. ¿Verdad? Cuando Dios convoca una asamblea a los Elohim, ¿sí? Quizás os voy a quitar una parte que es pesada, a mí me llamó la atención, pero lo voy a decirlo rápido. Incluso cuando os acordáis este versículo en el que Saúl llama a Samuel y lo hace a través de una bruja. ¿Os acordáis? ¿Sí? Y cómo cuando ella tiene la visión y de repente dice, lo que dice es, he visto un Elohim está viniendo. ¿Sí? Estoy viendo ¿qué está viniendo? Un ser de poder al final, ¿vale? ¿Quién era? Samuel, el profeta Samuel, el que estaba viniendo, ¿sí? Así que ese es el nombre que se utiliza para todos los seres que están habitando, vamos a decir, por así decirlo, ¿vale? Para entender en lo que es los celestiales, ¿no? Bueno, esto lo voy a mencionar un poquito por encima. Dios, a todos los seres que ha creado, a todos les dio cuerpo. ¿Sí? Todos sus seres son corpóreos. Él no. Dios Padre no tiene un cuerpo. Dios es. Pero no le pidas cuál es la forma porque no la vas a encontrar. Porque todo lo que exista es Él. Está dentro de Él. ¿Sí? Sin embargo, a todo lo que Él ha ido creando ha dado un cuerpo. ¿Sí? Y a este cuerpo es como un estado primario, digamos. La palabra a veces lo llama como una morada que nos es entregada y es una morada que si el ser espiritual lo transgrede, o sea, si se saltan las normas, digamos, ¿cómo digo? Bueno, el caso más claro es, ¿os acordáis cuando hablamos de Génesis 6, en el que dice, y los hijos de Dios son los Elohim, ¿vale? Y los hijos de Dios se unieron a las mujeres, ¿sí? Miraron a las mujeres, a las hijas de los hombres, dice, estas son otros Elohim, ¿verdad? Y se unieron a ellas. ¿Qué tuvieron como consecuencia? Gigantes. Son seres que estaban fuera de lo que Dios había creado, ¿sí? Y Judas nos dice, vámonos al versículo 6 de Judas,
Fíjate que en esta línea tiene otro orden. Y ahí es donde el Señor nos avisa. Me he metido en un lío. A ver quién me lee. Juan, el versículo. Judas, el versículo 6 solamente. Por favor. Los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Vale. A los ángeles que abandonaron su morada legal, ¿sí? Se pasaron del lugar de donde tienen que estar, ¿sí? Y transgredieron su zona, ¿verdad? Mezclándose con mujeres, dice la palabra que esto trae juicio. Esto trae juicio, ¿sí? Cuando se transgreden las líneas que el Señor marca en los celestiales, esto trae juicio, ¿sí? Así como esos ángeles que transgredieron, creando al final gigantes, han sido castigados y retenidos. Y Jesús dijo a sus discípulos: en mi casa, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy a preparar morada para vosotros. Y entonces volverá, ¿verdad? Hay una morada, hay un lugar. La morada viene del verbo permanecer, habitar, morar, ¿sí? Habitar. Así que todas las veces que nosotros en la palabra somos exhortados, muchas de ellas, a permanecer, a morar, a habitar, lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que manifestar nuestra naturaleza celestial, ¿sí? Nuestra naturaleza, la morada que Dios nos ha dado, la naturaleza que Dios nos ha dado, es nuestra responsabilidad manifestarla a este mundo. Cuando Jesús dice: permaneced en mí y yo voy a permanecer en vosotros. Me he saltado las explicaciones porque si no me llevo al final. Él lo que está diciendo es que nosotros manifestemos la naturaleza, ¿sí?, que nosotros tenemos en esos celestiales, ¿sí? Y la última frase dice: en Cristo. La expresión termina del versículo diciendo: en Cristo. En este versículo, ese en Cristo también tiene un sentido local. ¿Dónde? En los celestiales. ¿Dónde? En Cristo. Como si Cristo fuera un lugar en el que los creyentes vivimos y moramos. Como que residimos ahí, ¿sí? Cristo es nuestro ambiente. Cristo es allí donde nosotros somos y nos movemos. Vendría a ser como si Cristo fuera un gran Cristo, un gran espacio, y nosotros, todos los creyentes, estamos en Él y nos movemos en Él. Sería como un enorme depósito donde están todos los dones y las bendiciones de Dios, sin perder la perspectiva de que Él es un ser, ¿no?, de su persona, vamos a decir, ¿no? Y por cuanto vivimos en Él, nosotros podemos disfrutar de todas las bendiciones que hay en Él. Nuestras vidas están, dice la palabra, escondidas en Cristo, ¿sí? O con Cristo en Dios, ¿no? Todo lo que somos en nuestra nueva naturaleza, lo somos en Cristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos a través de Cristo. ¿Y para quién? Para Cristo. Yo pensé, escribí esta frase, igual es tonta, pero así lo pensé. Si fuéramos peces, sería como que nadáramos en Cristo, ¿sí? O sea, como que nuestro mar fuera Cristo. Nuestra medio, nuestra naturaleza, donde nos desarrolláramos, fuera Cristo. ¿Estás viviendo así tu fe? Siempre que obramos sin contar con Cristo, siempre que nosotros nos basamos en nuestras ideas, cuando buscamos nuestra propia voluntad, cuando vamos según nuestro parecer,
cuando buscamos satisfacer nuestros gustos, no estamos operando en Cristo. No vamos a manifestar en ese momento la nueva naturaleza que ahora tenemos. ¿Sí? Cada vez que nosotros somos independientes, actuamos con independencia de Él, es como si nos saliéramos de Cristo. ¿Sí? Somos absorbidos en Cristo y nos hacemos uno con Él. Eso es lo que necesitamos entender. Y si yo me hago uno con Cristo, tú te haces uno con Cristo, tú te haces uno con Cristo, tú te haces uno con Cristo, tú también, tú también, tú también, tú también. Todos estamos dentro de Cristo. Su iglesia está dentro de Cristo. ¿Y qué formamos? Como nos revelará Pablo, su cuerpo. Cada uno en su lugar, ¿verdad? Nos hacemos uno con Él. No podemos vivir un evangelio en el que Jesús lo hace todo. Él ha sufrido y ahora yo, para que yo viva feliz. ¿O no es esto lo que muchas veces pensamos? ¿Sí? El Señor ya pagó por nuestros pecados. Vive tranquila, haz lo que quieras. No hemos entendido nada. El que haga eso, os aseguro que ¿creéis que estará en Cristo? No. No. No se trata de que Él hace su obra, yo me aparto y recibo solo bendiciones. Nuestra unión con Cristo, y termino casi con esta frase, debe de ser tan fuerte que su muerte se convierta en nuestra muerte. Para que su vida se convierta en nuestra vida. ¿Quieres vivir de verdad? Tenemos que aprender a morir con Cristo. Señor, te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias por las profundidades de tu palabra. Gracias, bendito Dios, por cómo tú nos has dejado escritas tantas cosas, Señor, que muchas veces no nos damos cuenta ni somos conscientes, pero sigue derramando en medio de nosotros espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, porque queremos conocerte mejor. Señor, clamamos, oh Dios, que en esta mañana cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos encontrar una esperanza fuerte y firme, Señor, de que tú nos has diseñado, pensado, creado ya en esa eternidad, fuera del tiempo, y que allí estamos y que allí volvemos. Señor, que tú nos ayudes a entender que lo tenemos absolutamente todo en ti. Ayúdanos a ocupar el lugar que nos corresponde. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de que toda esta historia que se está escribiendo es para ti. Ayúdanos a sacar nuestros ojos de nuestro propio ombligo y a ponerla en ti, a ponerla en esa cruz. Queremos aprender a vivir. Queremos aprender a morir. Cada día es nuestro yo, Señor. Tú en nosotros y nosotros en ti. Te bendecimos, Señor, por las bendiciones. Te bendecimos por tu amor, te bendecimos por ser quien eres, te bendecimos por todo lo que has hecho, te bendecimos por todo lo que nos has dado, te bendecimos porque tú eres Dios, sobre todos los dioses. Te bendecimos.